Colombia ratifica una vez más su polarización política. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, los candidatos más votados fueron, en este orden, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. El primero es un abogado que defiende ideas de ultraderecha. Obtuvo el 43,7% de los votos, según el preconteo, mientras que el exsenador del partido político gobernante Pacto Histórico sacó 40,9%. Lo que implica que las dos visiones opuestas de la política son las que pasan a la segunda vuelta, que se realizará el 21 de junio. Poco después de que se conoció el preconteo, el presidente Gustavo Petro publicó un post en la red social X. Afirmó que no aceptaba los resultados y denunció un presunto fraude. El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en las últimas semanas fueron variados en 3 oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado. Poco después de esto, el oficialista Cepeda salió a dar su discurso en la misma línea y dijo que se pronunciaría de los resultados solo cuando fueran escrutados por los jueces respectivos. El presidente de la República acaba de pronunciarse de manera clara sobre una de esas situaciones. Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral. Y ese no es cualquier desfase. Estamos hablando de 885.000 personas o cédulas. Pero al día siguiente, Cepeda señaló en una rueda de prensa que no había irregularidades de dimensiones suficientes para hablar de fraude. Esas fueron sus palabras explícitas. Antes de que el candidato se pronunciara en esta manera en su discurso, de la Espriella afirmó que iba a defender la democracia por la razón o por la fuerza. Mi agradecimiento por tanto fervor. Vamos a enfrentar, a derrotar y a castigar a los enemigos de Colombia que quieren destruir nuestra patria. Petro, Cepeda, no se atrevan a insistir en desconocer los resultados de las elecciones, porque el pueblo se va a levantar y los va a castigar. ¿Qué modelos de país propone cada uno de estos dos candidatos? ¿Y qué pueden esperar los colombianos de estas 3 semanas que restan para el balotaje? Es lo que analizamos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros 2 invitados de hoy. Nos acompaña Daniel Reisberg, fundador del Movimiento Libertario de Colombia. Se conecta de manera telefónica desde Bogotá. Y en Cali está Carlos Vladimir Gómez, director de Estudios Políticos de la Universidad del Valle. Bienvenidos ustedes dos a este espacio y antes de comenzar los invito a ustedes, nuestros panelistas y también a nuestra audiencia a que nos sigan en redes sociales. Estamos como @France24-ES. Mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Este y todos los episodios anteriores de El Debate de France 24 los pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn, donde también tenemos un episodio previo a esta primera vuelta de Colombia. Daniel Reisberg, comienzo con usted con una visión un poco panorámica de cómo lee, cómo interpreta usted los resultados, al menos con el preconteo que se conoce hasta ahora de las elecciones del 31 de mayo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y quisiera hacer un comentario breve en rechazo de la forma como se plantea este debate, porque tanto en la introducción como cuando habló el periodista anteriormente acerca de lo que está sucediendo en Chile, se refirió al presidente Kast como un presidente de ultraderecha, tal como en ese programa se presentó a Abelardo de la Espriella como un candidato de ultraderecha, que es un término que yo rechazo completamente, porque ¿por qué no se presenta más bien a un candidato comunista, como decía Iván Cepeda, como alguien de ultraizquierda, que en efecto lo es, sino que simplemente se presenta como el candidato del Pacto Histórico? O cuando hablan de Petro, ¿por qué no se refieren también como alguien de ultraizquierda, que en efecto lo es?
mientras que demócratas como Kast y Abelardo Laspriella sí los presentan como candidatos de ultraderecha. Entonces, creo que todo rechazo los términos del debate, y por otro lado me parece que el resultado era del todo esperable, por lo menos para mí. Yo sé que muchos periodistas y analistas y expertos quedaron anonadados con el primer lugar de Abelardo Laspriella, pero si uno miraba tendencias como Google Trends o Atlas Intel o Polymarket, que obviamente en Colombia los burócratas han querido prohibir, pues era evidente el crecimiento en el último mes, en las últimas semanas, de Abelardo Laspriella, por razones que también podemos discutir. Perfecto, le doy entonces también la bienvenida a Carlos Vladimir Gómez. Carlos, ¿cuál es su lectura de esta primera vuelta? Bueno, efectivamente, sí hubo sorpresa. Los estudios que menciona el profesor Daniel, bueno, son estudios de proximidad, los cuales pues no estaban muy familiarizados en el contexto local. Digamos, el esfuerzo del Congreso de la República de aprobar una legislación que tuvo prueba, por supuesto, en esta contienda o en esta coyuntura electoral sobre las firmas encuestadoras, pues era un noble propósito referido a la idea de que las firmas encuestadoras hicieran un trabajo un poco más cercano a los estudios y a la realidad del evento electoral. Sin embargo, pues lo que está marcando la realidad, pues dado el resultado, como bien lo expresa Daniel, pues es efectivamente la necesidad de revisar si estos estudios de proximidad, la lógica de la infocracia, pues están avasallando las lecturas de datos previos a contiendas electorales en democracia. Y aquí quiero hacer una claridad. En efecto, las encuestas autorizadas en Colombia mostraban a Iván Cepeda como el favorito y que el segundo más votado iba a ser de Laspriella. No es ninguna sorpresa, según esas encuestas, que los dos fueran los candidatos que pasaran al balotaje, sino que la sorpresa fue que Abelardo de Laspriella fuera el más votado, aunque muy bien, como lo señala Daniel, tiene toda la razón en que precisamente esa información estaba mostrando una tendencia al alza de Abelardo de Laspriella. Daniel, ¿cómo le explicaría usted a la audiencia internacional de cuáles son los modelos de país a los que se enfrentan los colombianos para elegir entre Abelardo de Laspriella e Iván Cepeda en la segunda vuelta? Pues como lo veo yo, es una decisión muy sencilla. Por un lado está la democracia constitucional, que se ha mantenido en Colombia por lo menos desde la Constitución del 91, y una continuidad, aunque Abelardo de Laspriella reconoce problemas fundamentales, como que el problema fundamental en Colombia de la economía es el gasto excesivo del Estado. Por eso tiene la propuesta, que yo apoyo 100%, de recortar el Estado en un 40%. Ojalá fuera más, ojalá fuera 50 o 60% de las más de 220 entidades de la rama ejecutiva, la mayoría de las cuales son absolutamente inútiles, y eso es la razón por la cual tenemos déficits del 5, 6, 7% constantemente. Por eso la deuda está en niveles históricos y por eso la economía escasamente crece y solamente crece con gasto estatal que se paga con deuda, que por cierto ya está a niveles de 14, 15% anual, que es una absoluta barbaridad. Y aparte de la crisis fiscal está, por supuesto, la crisis de seguridad, y Abelardo de Laspriella también ofrece una solución, que es atacar el crimen frontalmente, lo cual no ha hecho este gobierno, sino que más bien se ha aliado con el crimen. Y por el otro lado está pues Iván Cepeda, que es una opción comunista, y no solo de continuidad con el desgobierno de Gustavo Petro, sino que también ha propuesto durante toda la campaña una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, ni siquiera respeta las normas de la democracia colombiana, y en ese sentido sería un quiebre. Y pues el señor Cepeda es comunista, es admirador de Chávez, es admirador de Fidel Castro. Entonces sería Colombia realmente, ya después de 4 años de Petro, realmente ir por la senda del socialismo del siglo XXI, que solo ha traído devastación y destrucción a América Latina en los países donde se ha implementado.
Y ya vamos a analizar en más detalle esa denuncia de un presunto fraude que hacen tanto el presidente Gustavo Petro como de una manera más matizada el candidato Iván Cepeda. Pero antes, Daniel, le quiero contrapreguntar algo. Usted habla de ese recorte del Estado que el candidato de Las Priella propone en un 40%. Intenta imitar de Las Priella a Javier Milei en Argentina con su política de motosierra y también intenta imitar las megacárceles que construyó Nayib Bukele en El Salvador. Pues por lo menos en cuanto a lo de Milei y el recorte del Estado, espero que sí, porque eso es de las cosas muy buenas que ha hecho Milei. En política monetaria no estoy tan de acuerdo, pero el tamaño del Estado en Colombia es un problema gravísimo. Yo mismo he presentado una propuesta para recortar el gasto en por lo menos 4% del PIB, y eso era cuando el déficit esperaba que fuera el 5%. Entonces, con un déficit aún mayor, realmente gane quien gane, y en este momento Abelardo Las Priella tiene todas las de ganar, va a ser indispensable un recorte al Estado y, por supuesto, otra serie de medidas, por ejemplo, reactivar la industria petrolera y mineroenergética que Petro ha paralizado, porque con eso va a poder empezar a crecer de nuevo la economía, y esa es la única manera de que realmente el país pueda salir adelante y se pueda ir disminuyendo la pobreza, porque la pobreza no se acaba con intervención estatal, más bien la intervención estatal lo que hace es perpetuar la pobreza. Y quiero preguntarle a Carlos sobre ese planteamiento que hace Daniel, para luego hablar de esas denuncias de presunto fraude, pero antes Daniel mostraba un poco ese pasado comunista de Iván Cepeda. En efecto, el candidato militó en las Juventudes Comunistas y su familia venía también de pertenecer al Partido Comunista. ¿Qué responde usted a lo que plantea Daniel, que en ese sentido el candidato Iván Cepeda es un candidato de ultraizquierda, como él lo menciona, cercano a Chávez o admirador de Chávez y de Castro? Bueno, si fuéramos un poquito más juiciosos con el manejo de los conceptos, en el sentido de los atributos, las propiedades, las características que cada uno de los conceptos que Daniel enuncia tienen, pues ni el señor Cepeda es comunista, ni tampoco Abelardo de la Estrella sería fascista, como también se ha escuchado en estos días esa palabra, ¿no? Entonces, yo creo que si quisiéramos ser juiciosos con las palabras, no cabrían en un debate la idea de que Cepeda represente un comunismo o un neocomunismo, que es la, digamos, otra categoría que ha querido indigársele, y tampoco, para ser pues justos también con el manejo de las palabras, el señor de la Estrella representa un fascismo, ¿de acuerdo? Lo que estamos viendo sí es un escenario de polarización, por supuesto, entre un candidato de izquierda, un candidato de derecha, pues en una derecha populista que por supuesto ya tiene expresiones en América Latina y por supuesto en otras regiones del mundo, con anuncios del tipo como los que Daniel presenta, ¿no? Del recorte excesivo del Estado, de la resolución de problemáticas casi que de manera inmediata. Habla de muchas medidas en sus primeros 100 días, eventualmente. Habla también de acabar con problemas de muy compleja y muy difícil solución y, por supuesto, trayectoria en la solución casi que inmediata, ¿no? Entonces, yo creo que ser juiciosos en un debate da cuenta de que los problemas públicos son o responden a la lógica de wicked problems, de problemas de difícil y compleja resolución, que 4 años no son, por supuesto, un horizonte de tiempo para resolver el tamaño de los problemas que se afirma desde la candidatura del señor de la Estrella es resolver. De todas maneras, obviamente yo entiendo que, y por supuesto desde el análisis también podemos decir que esto le ha traído réditos políticos, porque claro, comunica, digamos, ideas que responden a ese clamor, por eso es una derecha populista, en el sentido de que las personas quieren escuchar del candidato en una suerte de delegación, de democracia delegativa que vivimos aquí en América Latina, en varios de nuestros países, esperando que el candidato de turno realmente llegue a resolver los problemas, y resulta que las democracias no son para que una persona o un presidente resuelva los problemas, las democracias son para que el conjunto de actores, el conjunto de ciudadanos transformemos
la resolución de estos problemas de una manera pues más bien incremental, marginal. Esa es la realidad de los ejercicios de gobierno y del poder. Aprovecho que usted menciona, Carlos, el conjunto de actores de la democracia. ¿Está amenazando esa democracia precisamente en Colombia tanto el candidato Iván Cepeda como el presidente Gustavo Petro, este último al desconocer los resultados del preconteo y Cepeda por su lado con dos posiciones diferentes? Inicialmente dijo, y esto lo cito de manera textual, hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral y añadió que se pronunciaría sobre los resultados únicamente cuando la comisión escrutadora lo hiciera. En Colombia, los jurados de votación mandan los resultados del preconteo a la registraduría y es la registraduría la que hace ese anuncio nacional del preconteo. Finalmente, ese preconteo es analizado por jueces y notarios en la comisión escrutadora final. Aunque en Colombia esos resultados del preconteo y los resultados escrutados finales suelen tener una diferencia de menos del 1%. ¿Por qué entonces ahora, y se lo pregunto a usted, Carlos, tanto Petro como Cepeda están sembrando un manto de dudas, están amenazando con ello la democracia? Yo creo que no se amenaza la democracia. Yo creo que, digamos, también intentando ser muy juicioso con mi afirmación, todo lo que han mencionado está en nuestro código electoral. Es decir, ellos no están apelando a ninguna figura que no esté reglamentada constitucional y legalmente. En realidad, lo que se está interpelando es un preconteo y la elección queda en firme en el ejercicio de las comisiones escrutadoras de escrutinio, los jueces de la República. Así está contemplado constitucional y legalmente. Es decir, no hay una ruptura cuando tú estás apelando a las reglas de juego institucional. En este caso se está haciendo. Yo creo que el cumplimiento de esos procedimientos, de esos pasos, es lo que daría cuenta realmente de un resultado, ¿no? Por eso quiero poner el evento electoral inmediatamente anterior, es decir, la elección del Congreso de la República. Por eso es que tenemos 8, 15 días, a veces hasta más, 20 días sin saber realmente quién obtiene su curul. Y es que hace parte de ese ejercicio, ¿no? De no solo el preconteo, que es el que informan los jurados de votación en el formulario de 14, la registraduría hace lo suyo, pero también, por supuesto, el Poder Judicial, y así está contemplado constitucionalmente, los jueces de la República harán lo propio. Yo creo que están apelando a lo que está reglamentariamente establecido, y cuando estás en esa dirección, pues no hay tal llamado a la ruptura. Están apelando al cumplimiento, incluso diríamos estricto, de la norma. Usted dice entonces, no hay una ruptura con estas posturas de Petro y de Cepeda. Daniel, ¿usted qué responde al respecto? No, yo no estoy de acuerdo con Carlos en absoluto en este punto. Claramente, tanto Petro como Cepeda están sembrando dudas acerca del resultado electoral ayer por razones claramente políticas para desestabilizar la elección, generar miedo, generar incertidumbre. Y me parece que el punto acerca del preconteo versus el escrutinio ya formal realmente no aplica tanto en el caso de una elección presidencial, porque así sea verdad que en una elección al Congreso sí puede haber ciertas curules que se confirman o no se confirman en ese periodo de 8 o 10 días. En una elección presidencial, sobre todo con un margen tan amplio entre el primer lugar y el segundo lugar, realmente, ahí como usted bien decía, donde la diferencia normalmente puede ser del 1%, me parece que es completamente insólito, sobre todo desde la presidencia, empezar a cuestionar este resultado, y sobre todo cuando es una persona como Petro, que tiene ya historia de usar violencia, como lo hizo en el 2021, con el llamado estallido social, que realmente fue una acción terrorista a través del país, de nuevo, para generar incertidumbre, miedo y violencia. Y también como él mismo amenazó cuando se pensaba que iba a perder la segunda vuelta en el 2022, y cuando se le preguntó qué hacía si perdía, decía que iba a regresar a su juventud, sugiriendo, o por lo menos así lo interpreté yo, que iba a volver a su historia dentro del M-19 y la guerrilla colombiana. Entonces me parece que es supremamente preocupante, viniendo de estas figuras,
que no precisamente tienen una larga historia dentro de la democracia, sino más bien atacándola. Entonces, que en este momento vengan a cuestionar los resultados electorales me parece supremamente grave. Y también en ese contexto, los dos candidatos pronunciaron duros discursos, el uno en contra del otro. Cepeda, por ejemplo, dijo que De la Espriella era un abogado de mafiosos y de narcotraficantes, mientras que De la Espriella, por su parte, afirmó que Cepeda era un peligro. Carlos, ¿qué se puede esperar de estas 3 semanas? Quizás habrá una campaña sucia para obtener esos votos que los diferencian, que rondan los cerca de 500.000. Yo creo que sí, es el escenario propio de la polarización. Repito, esto pues no le está sucediendo solo a Colombia, las contiendas electorales en democracia están teniendo este tinte, están teniendo este tono. Yo creo que vamos a tener 3 semanas de ataques, de improperios, de llamados a el reforzamiento de cada uno de los campos de elección de cada uno de los dos candidatos. Es decir, una estrategia de campaña que en esa dirección, en mi lectura, pues le ha funcionado más al candidato De la Espriella que al candidato Cepeda. Vimos ayer a un candidato Cepeda, yo creo que por primera vez directamente refiriéndose a Abelardo De la Espriella. Por supuesto, ya el escenario no es de 11 candidatos, es un escenario vis a vis, versus un cara a cara que efectivamente llama a ese tipo de manifestaciones, de expresiones en política y en contienda. Incluso se anunció muy temprano esta mañana la posibilidad de un debate, el candidato Cepeda citando a Abelardo De la Espriella, Abelardo De la Espriella aceptando, pues obviamente en los términos en los cuales estoy diciendo, no una cordial aceptación, sino por supuesto una contienda. Es el escenario propio de la polarización, es lo que vamos a ver estas 3 semanas. Digamos, los analistas y académicos un poco más mesurados están en la postura del llamado a, de todas maneras, la cordura, la sensatez. Somos un país en el cual pues, la violencia política ha estado presente. Digamos, yo me sumo a esas posturas en el sentido de que, por supuesto, que las pasiones y las emociones pueden exacerbar la violencia de parte y parte, ¿no? Aquí no es culpa a ninguno de los dos candidatos. Yo creo que los dos están animando ese terreno que, pues, ojalá no presente o manifieste en expresiones de violencia de tipo político. Y Daniel, le quiero hacer 2 preguntas en uno a usted. Por un lado, también darle la posibilidad de que hable si se avecina o no una campaña sucia entre los candidatos, y 2, que también me dé su opinión sobre ese llamado al debate. Y aquí, para poner en contexto a nuestra audiencia, las elecciones en Colombia, la campaña para la primera vuelta tuvo una particularidad, y es que el candidato Iván Cepeda se negó a debatir con los demás aspirantes a la presidencia, y diciendo que las condiciones no estaban garantizadas para tener un debate justo. Y precisamente fue el 1 de junio, un día después de las elecciones, en las que ya se sabían que De la Espriella y Cepeda pasaban al balotaje, donde Cepeda dice que llamaba al debate a De la Espriella y que para ello iba a nombrar a las personas para decidir cómo lo hacía. Posteriormente, De la Espriella aceptó, y fue la revista Semana de Colombia, una revista política de Colombia, que dice que lo cita el 9 de junio. ¿Cómo lee usted este contexto de ahora sí están dispuestos los candidatos a debatir? Pues me parece que eso simplemente refleja la muy débil posición de Cepeda tras haber perdido la primera vuelta, pues haber llegado de segundo cuando claramente todo el petrismo esperaba que Cepeda quedara de primero o hasta inclusive que ganara en primera vuelta. Entonces, mientras que se ha negado, como usted dice, a debatir toda la campaña, y como bien ha dicho Antonini de Jiménez, que esto demuestra un talante completamente autoritario de una persona que piensa que tiene la verdad absoluta y por ende no tiene que convencer ni persuadir a nadie, ahora sí le parece interesante debatir, pero simplemente porque va perdiendo. Y lo curioso también fue que dijo que estaba dispuesto a debatir, pero ponía todo tipo de condiciones y requisitos, lo cual pues seguramente
refuerza esta tesis de su propia debilidad en los debates. Y en cuanto a la pregunta anterior de la campaña sucia o la violencia, recordemos también que en esta campaña ya el año pasado, hace casi un año, todo empezó cuando realmente ni siquiera estábamos en campaña formal, sino que eran precandidatos, entre ellos Miguel Uribe Turbay del Centro Democrático, que fue vilmente asesinado acá en Bogotá, y obviamente un candidato del Centro Democrático, de la derecha democrática, que estaba liderando en su sector ideológico, programático en ese sector, un candidato que se supo después que varias veces le había pedido refuerzos a su seguridad al Estado, y el Estado, gobernado por supuesto por Gustavo Petro, nunca se lo brindó. Entonces, claro, es que no estamos hablando de la potencialidad de la violencia, sino que ya empezó como una campaña extremadamente violenta con el asesinato de uno de los principales candidatos. Entonces, realmente esperemos que de acá a la votación de segunda vuelta se pueda llevar a cabo todo pacíficamente, y sobre todo que sobre todo ese sector que está muy dispuesto a tomar las armas en Colombia, que lleva a cabo la lucha armada y todas las formas de lucha, pueda mantenerse en una posición pacífica de acá hasta el 21 de junio. Y en efecto, hemos dedicado varios episodios del debate tanto al asesinato de Miguel Uribe como a la situación de violencia que ha acompañado a estas elecciones presidenciales en Colombia. Carlos, quiero preguntarle por un punto que mencionaba Daniel. Él afirmaba que ahora Iván Cepeda sí se muestra dispuesto a debatir porque se ve que está perdiendo. ¿Qué respondería usted? Yo coincido en eso. Digamos, hace parte en mi lectura de la estrategia electoral y de campaña. Es decir, el candidato, y eso lo hemos visto en varios escenarios electorales, en varios contextos, el candidato que va ganando, digamos que no está llamado a exponerse a un debate en el sentido de que los debates, pues, el comportamiento electoral tienden a favorecer más a los candidatos que están en la persecución de esa primer lugar. Es el caso ahora contrario, por supuesto. El caso ahora es el señor de la Espriella liderando con el resultado electoral la elección, pues por supuesto que entra en la posibilidad de la estrategia de la candidatura de Iván Cepeda, pues llamar y convocar al debate, porque efectivamente va perdiendo. Es que el debate es para los que van perdiendo, digamos, esa es la clave en el comportamiento electoral, y quien va ganando, y esto no es solo, digamos, Iván Cepeda, digamos, en otros contextos electorales, si uno lo analiza en clave comparada, pues los candidatos que van ganando, punteando en las encuestas, pues tampoco se prestan. Incluso los asesores muy directamente le dicen, usted no tiene por qué debatir con nadie, usted tiene todas las de ganar. Entonces el que va adelante tiene como esa, de cierta forma, tranquilidad frente a ese tipo de eventos, los debates específicamente. Quienes necesitan dinamizar el electorado son los candidatos que van a la saga, en este caso pues Iván Cepeda. Entonces yo creo que va en esa idea, en esa posibilidad de estrategia política. Yo creo que también es sano tener un debate. No tuvimos, porque Abelardo de la Espriella tampoco participó en ningún debate, participó su candidato vicepresidencial, pero él directamente no. Entonces yo creo que es sano, digamos, para el ejercicio de la opinión pública, que los dos contendores que hoy quedan en la contienda, pues en la pugna electoral, participen de un debate. Y lo que Daniel, digamos, plantea que están poniendo condiciones, pues efectivamente es propio de estos escenarios y de estos eventos también tener reglas de juego. No se puede llegar a un debate sin reglas de juego, porque no se trata de un espectáculo, a pesar de que el candidato de la Espriella, pues la política de espectáculo, pues entra en su posibilidad de estrategia, porque aquí, si queremos hacer un ejercicio de opinión pública, pues tiene que haber unas reglas de juego mínima. Yo creo que eso es las que está poniendo o queriendo acordar, y esto, como en toda democracia, la acuerdan las campañas. Es decir, sí. Iván Cepeda no está diciendo nada contrario a lo que haya sucedido
en otros contextos electorales. Y es necesario el debate, y es necesario un debate con reglas de juego. Todo debate y todo ejercicio de discusión, pues por supuesto que tiene que estar armonizado con reglas claras y que sean acordadas y respetadas por parte de los candidatos y acordadas por parte de las campañas. Y en ese contexto, Cepeda se niega a que el debate lo realice la revista Semana, pues según sus palabras, la cancha está inclinada a favor de las Prilla en ese medio de comunicación, un medio que ha respaldado abiertamente a diferentes políticos de derecha en Colombia. Daniel, quiero preguntarle qué necesitaría de la Prilla modificar en su campaña o reforzar para ser el vencedor en el balotaje. Bueno, pues la verdad, yo no soy el estratega de la campaña y me parece que lo han hecho bastante bien. Uno podría decir que casi que impecable, porque hay que tener en cuenta que Abelardo de la Espriella pues no es un político tradicional. Hace un año o un año y medio, tal vez su reconocimiento en el mundo político en Colombia era mínimo y hoy está a un paso de la presidencia. Entonces, me parece que lo que ellos escojan seguramente va a ser lo correcto. Creo que más que cualquier otra cosa hay que mantener ese ímpetu de tomar decisiones correctas. Me parece que, por ejemplo, la decisión que tomaron de no participar en la consulta, que fue tal vez un riesgo, le salió bien. La decisión de escoger a José Manuel Restrepo como candidato a la vicepresidencia le salió extremadamente bien, sobre todo como contraste a Juan Daniel Oviedo, el candidato de Paloma Valencia. Y me parece que toda la estrategia de comunicación ha sido muy exitosa. Entonces yo diría que lo que tiene que hacer es seguir en ese rumbo, no cometer errores no forzados. Y lo que veo hasta ahora es que el que está cometiendo errores es Iván Cepeda, precisamente con el tema del debate, porque demuestra su debilidad, como hemos dicho, después de no participar durante toda la campaña, no querer participar, y otras cosas menores, anecdóticas, pero que pueden revelar algo mayor, como su andanada de hoy contra el uso de la camiseta de fútbol de Colombia en asuntos políticos, lo cual pues mucha gente no entendió, por lo menos no entendió de la manera que Cepeda pretendía que se entendiera. Y esto también para contextualizar, en efecto, tanto de las Prilla, ya lo hemos visto en las imágenes, quienes están siguiendo este debate con la señal de video, el candidato ha utilizado la camiseta oficial de la selección de Colombia de fútbol y también muchos de sus seguidores fueron a los puestos de votación a votar con la camiseta puesta, un fenómeno que ya se ha visto también en ocasiones anteriores, por ejemplo, con los seguidores de Bolsonaro en Brasil o con los seguidores de Milei en Argentina. Y ante esto, Iván Cepeda solicitó a la Federación Colombiana de Fútbol que le hiciera un seguimiento y se pronunciara sobre este uso de la camiseta de la Selección Colombiana de Fútbol. Carlos, quiero preguntarle a usted lo mismo que le pregunté a Daniel. ¿Qué tiene que hacer Iván Cepeda para ganar votos en estas 3 semanas? Y aquí quiero hacer una corrección. Anteriormente había dicho que Abelardo de la Espriella aventajaba a Cepeda por cerca de 500.000 votos, pero la brecha es aún más amplia. Son casi 700.000 votos. ¿Qué tiene que hacer Cepeda para recortar esa brecha? Correcto, sí. Yo creo que tiene que hacer una campaña de izquierda, pero no solo para la izquierda. Es decir, la primera vuelta fue una campaña de izquierda solo para el campo popular de la izquierda, en el enunciado, en el esperado de que se podía ganar solo con la izquierda, ese era el enunciado, y que se podía ganar en primera. Yo creo que esto ya es contraevidente, es decir, no solo no se ganó, se perdió la primera vuelta, entonces efectivamente tienen que reelaborar muy rápidamente. En mi lectura, igual que Daniel, no hago parte pues de ninguna campaña. De hecho, yo soy funcionario público, yo soy profesor de carrera del decreto 1279, o sea, yo soy miembro del sistema universitario estatal. Yo no tengo posibilidad de participar en este tipo de eventos, entonces estoy desde mi perspectiva como analista de la coyuntura. Entonces, sí pensar que reelaboren, por supuesto, una campaña de izquierda para personas que no solo están en la izquierda. Y esto significa eventualmente desmarcarse del gobierno y de los desaciertos del gobierno Petro, que también los tiene, por supuesto.
y no desmarcarse en el sentido de simplemente no respondemos, sino todo lo contrario, yo creo que en un sentido autocrítico de cuestiones que no han salido bien, por supuesto, y que tienen que reconocer. Claro que en los políticos profesionales la autocrítica es bien complejo, eso es una cualidad más bien escasa en los políticos profesionales, pero en mi lectura deberían hacer eso también, ser autocríticos en el balance que están entregando del gobierno Petro. De igual forma, tienen que mirar la posibilidad de un rápido acuerdo programático con el centro político, que pues al parecer es un centro inexistente, pues porque hubo una enorme votación por los polos, pero es un centro que efectivamente va a decidir, porque 700.000 votos son 3 puntos del censo electoral, entonces no es mucho realmente, y faltan 7 en el candidato de la Espriella y faltan 10 puntos en el candidato eventualmente Iván Cepeda. Y esos 10, 12 puntos que se necesitan están en el centro, entonces yo creo que es necesario un acuerdo programático con Sergio Fajardo, un acuerdo programático con Claudia López, por supuesto, y mirar a ver Juan Daniel Oviedo. Lo que pasa es que Juan Daniel Oviedo lo veo más candidato de la alcaldía de Bogotá. Lo voy a interrumpir porque se nos acaba el tiempo. Pero le agradezco a usted, Carlos Vladimir Gómez, y también a Daniel Reisbeck por hacer parte del debate de France 24. Y, por supuesto, aquí en este canal le haremos un juicioso seguimiento a lo que ocurra en estas elecciones. La jefe de edición de este programa fue Laura Garzón, la productora de invitados Melissa San Miguel. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Un viaje político, social y cultural por el viejo continente. El panorama de la actualidad y la diversidad de una región decisiva en el mundo. Cada 15 días, asómese con nosotros a Europa. Acompáñenme en Ventana Europa en France 24 y France24.com.